Mi hijo y mi nuera abandonaron a su hijo por tener una discapacidad. Lo dejaron en mi puerta y nunca más volvieron. Pero yo lo crié con amor, sin importar el rechazo. Pasaron 30 años y ese niño que nadie quiso, hoy es el primer ministro del país. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La lluvia caía con furia sobre el techo de lámina, golpeando como si quisiera arrancar los recuerdos acumulados en las paredes viejas. Carmen Rosales, envuelta en su bata de franela, caminaba lentamente hacia la cocina mientras el hervidor emitía un silbido tenue. Era una noche como tantas otras, solitaria, húmeda, fría, pero tranquila. Había preparado un poco de pan con mantequilla y esperaba el té para reconfortar su cuerpo cansado. Tenía 63 años. Había enviudado hacía 5. Desde entonces, vivía sola en la casita que había construido con su esposo Pedro, una propiedad humilde pero cuidada con esmero. Las macetas del pórtico seguían floreciendo, a pesar de los años. El reloj de pared marcaba las 9:15 cuando escuchó el primer golpe. Fue suave, casi un susurro contra la madera de la puerta. Carmen frunció el ceño. No esperaba visitas. Nadie visitaba a una mujer mayor a esas horas y con esa lluvia. Pensó que quizás era un vecino que necesitaba ayuda, o un perro perdido buscando refugio. Apagó el fuego, se cubrió con un chal, y caminó con pasos lentos hasta la entrada. Al abrir, una ráfaga de viento helado entró junto con la sorpresa más cruel de su vida. Pablo estaba allí. Su hijo. El niño que crió sola mientras Pedro trabajaba turnos dobles. El adolescente problemático que tanto le costó encauzar. El joven que finalmente se había casado con Vanessa, una mujer altiva, distante, de sonrisa apenas decorativa. Pero no era la presencia de Pablo lo que la dejó sin palabras. Era lo que llevaba en brazos. Un bebé, envuelto en una manta celeste, dormido, o demasiado agotado para llorar. ¿Qué pasa?, preguntó Carmen, con el corazón apretado. Vanessa no habló. Solo dio un paso hacia adelante, se inclinó y dejó al niño sobre el pórtico de cemento húmedo. Sus manos temblaban, pero no por pena, sino por decisión. Luego, Pablo le extendió una hoja doblada, sin mirarla a los ojos. No podemos, es demasiado para nosotros. Su voz era hueca, seca, como si estuviera hablando de una deuda, no de un hijo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, insistió Carmen, sin tomar aún la hoja. Perdónanos, mamá. No sabíamos qué más hacer. Y sin más palabras, dieron media vuelta. Carmen lo siguió con la mirada, aún inmóvil. Gritó: «Pablo, es tu hijo. Pablo». Pero ya estaban subiendo al auto. Las luces rojas se encendieron. La lluvia volvió a cubrirlo todo. Carmen bajó la vista hacia el bulto sobre el pórtico. Temblaba. Se agachó con esfuerzo. El bebé abrió los ojos un momento. Tenía la piel pálida, las manitas cerradas en puños diminutos. Carmen lo tomó con cuidado, sintiendo su calor débil, su peso liviano. La nota cayó de la manta y se mojó con la lluvia. La abrió con manos húmedas. Y leyó: «Tiene una parálisis en las piernas. No podemos vivir con esto. Perdónanos». Eso era todo. Una línea que pretendía justificar el abandono. Una frase seca, cobarde, inhumana. Carmen no lloró de inmediato. La ira le cerró el pecho. El desconcierto la paralizó. Pero cuando volvió a mirar al bebé, a ese pedacito de vida que apenas respiraba, algo se rompió dentro de ella, y algo más nació. No lo pensó. Lo abrazó. Lo envolvió mejor con la manta y entró con él a la casa, cerrando la puerta con la misma firmeza con la que cerraba una etapa de su vida. Pasaron las horas y el bebé dormía sobre su pecho. Carmen se mecía en la vieja silla de madera del comedor. El té se había enfriado. La lluvia persistía como si no quisiera dejarla sola. No entendía del todo la condición médica del pequeño, pero su instinto le decía que sus piernas no respondían. No se movían. Y por momentos, parecían frías al tacto. «¿Cómo pudieron?», susurró entre sollozos. «¿Cómo es que un padre? ¿Cómo es que mi hijo?». No terminó la frase. La voz se le quebró en la garganta. Tomó una toalla tibia, secó al niño con cuidado, y le puso un pañal que aún tenía guardado de emergencias, viejo, pero limpio. Buscó entre los armarios una cobija más gruesa, preparó un biberón improvisado con leche entera y miel,
y lo alimentó mientras le cantaba una canción antigua que solía entonar cuando Pablo era bebé. La melodía le temblaba en los labios. El recuerdo le dolía. Samuel. Ese era el nombre escrito al margen de la hoja. Un nombre bíblico. Un niño elegido. ¿Elegido para qué?, se preguntaba Carmen mientras lo acunaba. Entonces lo supo. No lo había pedido. No lo había esperado. Pero lo había recibido. Y ahora era suyo. Al amanecer, cuando la tormenta cedió y el cielo comenzó a aclarar, Carmen no había dormido. El bebé descansaba en una cajita forrada con mantas, improvisada como cuna. Ella, con los ojos rojos y los músculos adoloridos, se sentó junto a la ventana y respiró hondo. «Van a decir que estoy loca», murmuró para sí misma. «Que no puedo con esto. Que no tengo edad, ni fuerzas». Pero en su corazón, ya no había duda. Porque lo había sentido. En el momento exacto en que sus brazos abrazaron a ese niño, algo se activó en ella. Algo ancestral. Algo que solo una madre, aunque fuera abuela, podía entender. Volvió a tomar al pequeño Samuel entre sus brazos. Lo miró a los ojos. Tan grandes. Tan limpios. «No importa lo que no puedas hacer, hijo», le dijo con voz suave. «Yo te enseñaré a volar con lo que sí tienes». Y así, mientras la luz del sol filtraba entre las cortinas, Carmen Rosales volvió a empezar. No con juventud, no con riqueza, pero con amor. Del que no pide condiciones, del que no abandona, del que transforma lo imposible en destino. Carmen Rosales no sabía de fisioterapia, ni de diagnósticos neurológicos, ni de trámites para solicitar apoyos estatales. Pero lo que sí sabía, y en eso era experta, era en no rendirse. No lo había hecho cuando Pedro murió, ni cuando tuvo que criar sola a Pablo en un barrio hostil, ni cuando las cuentas no alcanzaban ni para un kilo de frijol. No lo haría ahora, con Samuel. Los primeros meses fueron un aprendizaje vertiginoso. El niño crecía, pero sus piernas no respondían. Un pediatra del hospital público confirmó lo que la nota había dicho. Parálisis motriz en ambas piernas, probablemente irreversible. «Pero el niño está bien de la cabeza», dijo. «Y eso vale oro, señora». Carmen no lloró frente al médico. Agradeció con educación, guardó la carpeta de estudios y tomó a Samuel en brazos. Esa noche, lo acostó con cuidado, lo cubrió con la manta de ositos y se sentó junto a la cama con una libreta en blanco. Allí escribió su primer plan. 1. Conseguir silla adaptada. 2. Solicitar pensión para menor con discapacidad. 3. Aprender ejercicios para fortalecer tronco y brazos. 4. Enseñarle a leer antes de los 5. El papel era viejo, pero la tinta era promesa. Carmen aprendió a estirar su modesta pensión como quien cocina con lo que tiene y lo hace rendir con amor. Compraba frutas pasadas de precio, verduras de segunda, y cocía frijoles cada 2 días para asegurarse de que Samuel tuviera proteína. Lo envolvía en suéteres tejidos por ella misma, y le cantaba mientras le hacía masajes en los brazos, como le había enseñado una terapeuta voluntaria. A los 4 años, Samuel no caminaba, pero ya leía sílabas. A los 5, conocía el abecedario completo y hacía preguntas que dejaban a Carmen sin respuesta. ¿Por qué los coches hacen ruido si no hablan? ¿Dios se cae cuando se duerme en las nubes? ¿Por qué mis piernas no quieren jugar? Carmen siempre respondía. Nunca con mentiras, pero con esperanza. Tus piernas no quieren jugar, todavía. Pero tu cabeza ya juega más que nadie. Y eso, hijo, es un superpoder. El ingreso a la escuela pública fue otra batalla. La directora, una mujer seca con olor a papeles viejos, puso mala cara cuando Carmen explicó la condición de Samuel. No tenemos rampas. No tenemos personal para niños especiales, dijo. No es especial. Es inteligente, respondió Carmen, mirándola directo a los ojos. Solo necesita entrar. Lo demás, lo resolvemos. Lo resolvieron, en efecto. Carmen lo llevaba todos los días cargado hasta el salón y lo acomodaba en su pupitre especial, una silla con base acolchonada que un mecánico del barrio ayudó a fabricar. Samuel se aferraba a sus lápices como si fueran alas, y tomaba apuntes con una atención que desarmaba hasta a los maestros más rígidos. Pero fuera del aula, la infancia puede ser cruel. Le decían lisiado, muñequito roto, inservible. Le escondían la mochila. Le ponían piedritas en los libros.
Samuel regresaba a casa con la mirada baja y las palabras atascadas en la garganta. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Carmen, al verlo así, se sentaba con él a la mesa. No le acariciaba la cabeza. No lo sobreprotegía. Le hablaba con verdad. Los que se burlan es porque tienen miedo. Miedo a lo que no entienden. Tú no eres menos. Solo necesitas encontrar otra forma de hacerlo. Una noche, Samuel rompió a llorar. Abuela, yo no voy a llegar lejos. Todos lo dicen. Ella lo abrazó. Y con la voz firme de quien ha perdido mucho, pero aún tiene fe, le dijo. Los que dicen eso no saben que el alma no necesita piernas para volar. A los 8 años, Carmen consiguió, después de años de solicitudes y papeleo, una silla especial para Samuel. Era usada, donada por una fundación, con un cojín reparado con cinta. Pero Samuel la recibió como si le hubieran dado alas. Aprendió a manejarla por la casa, a desplazarse solo, a dar vueltas en el patio, a ir de un cuarto a otro sin ayuda. Mira, abuela, soy un carro de carreras. Ella lo aplaudía desde la cocina mientras cocinaba arroz con zanahoria. A los 10, Samuel ya leía más rápido que sus compañeros. A los 12, ganó un concurso de redacción a nivel nacional. El premio era simbólico. Una medalla, un diploma y una colección de libros de segunda mano. Carmen lo celebró con pan y café, porque no había dinero para más. Pero lo miró como si hubiera ganado el Nobel. «Eres mi campeón», le dijo. Y este café es el brindis de una reina. En el barrio, la historia comenzó a cambiar. Algunos vecinos, al ver los logros de Samuel, comenzaron a respetarlos. Lo saludaban con afecto. Le daban libros usados, revistas viejas, cuadernos a medio llenar. Un señor ciego de la otra cuadra le enseñó braille por curiosidad. Una enfermera retirada le donó una grabadora para que practicara su voz. Pero no todos cambiaron. Esa señora está loca, decían algunos. Ya no tiene edad para andar arrastrando ese peso. ¿Para qué tanto esfuerzo, si ese niño no va a llegar lejos? Carmen no respondía. Caminaba al lado de su nieto con la cabeza en alto. No miraba a nadie con rencor, pero tampoco pedía comprensión. Sabía que las palabras no se combaten con palabras, se combaten con hechos. Y Samuel era su hecho más poderoso. Una tarde de otoño, mientras las hojas secas crujían bajo las ruedas de la silla, Carmen y Samuel caminaron hasta un parque cercano. Era un lugar sencillo, con juegos oxidados y un árbol grande que siempre daba sombra. Se sentaron ahí. Carmen con su bastón, Samuel con un libro en las piernas. El viento soplaba despacio. «Abuela», dijo Samuel, mirando el cielo. «¿Tú crees que un día yo podría ser abogado?» Ella volteó a verlo. Le tomó la mano. No sonrió. No adornó la respuesta. «Tú puedes ser lo que quieras, Samuel. Lo que quieras, menos alguien que se rinda». Él asintió. Guardó el libro. Y por primera vez, sin que ella lo viera, imaginó un tribunal. Imaginó su voz resonando. Imaginó que las palabras podían cambiar cosas. Carmen, sin saberlo, acababa de plantar la semilla de algo inmenso. Porque no solo lo había criado con esfuerzo, lo había criado con visión. Y eso ni el hambre, ni las burlas, ni la edad, podían quitarle. Cuando Samuel cumplió 18 años, Carmen sintió que el tiempo le caía encima como un vendaval invisible. Aquel bebé que una noche le dejaron bajo la lluvia ahora medía casi el 1,80 m, tenía una voz firme, una mente clara y una mirada que ya no preguntaba, ¿puedo?, sino, ¿cómo lo hacemos? El pequeño que nació en el abandono ya era un joven en pie de lucha, aunque nunca hubiera caminado. Ingresar a la universidad fue otro milagro silencioso. Samuel había aplicado a varias instituciones, y gracias a su expediente académico brillante, su constancia y una carta personal que hizo llorar al comité de selección, recibió una beca completa para estudiar Derecho en una de las universidades más prestigiosas del país. Su ensayo final cerraba con una frase que ya se estaba convirtiendo en su marca. «No quiero que la gente me vea como alguien que logró algo a pesar de su discapacidad, sino como alguien que lo logró con ella». Carmen, ya con 81 años, aplaudió la noticia con lágrimas y tortillas calientes en el comal. Lo abrazó con sus brazos frágiles y lo miró como siempre lo había hecho. Como si fuera el único hombre capaz de cambiar el mundo sin moverse del mismo sitio. «Tú no vas a llegar lejos»,
Samuel. Tú vas a hacer que el mundo venga hasta ti, le dijo con su humor de hierro envuelto en ternura. El primer día de clases fue un acto de valentía para ambos. Samuel, con su mochila sobre las piernas y su silla adaptada, cruzó el campus con la frente en alto. Carmen lo había acompañado hasta el portón. Ya no podía subir escalones, ni empujar la silla como antes. Pero lo esperaba cada día, sentada en una banca bajo la sombra de un jacarandá, con su bastón de madera tallada, una botellita de agua y un pan en la bolsa. No hace falta que vengas diario, abuela, le decía Samuel. Y tú no vas a venir a decirme cuándo dejar de cuidar lo que me pertenece, le respondía ella, entre risas. En la universidad, Samuel no tardó en destacar. No solo por sus calificaciones impecables, sino por su capacidad de diálogo, su sensibilidad social y su habilidad para escuchar sin prejuicios. Sus profesores lo elogiaban sin paternalismos. Sus compañeros, al principio cautelosos, pronto comenzaron a admirarlo por lo que era, un líder natural. Empezó a escribir artículos en la Gaceta Universitaria sobre derechos humanos, acceso inclusivo, y la urgencia de cambiar el lenguaje social sobre la discapacidad. Coordinó grupos de lectura, organizó campañas de concientización, y participó en debates públicos con argumentos tan sólidos como respetuosos. Una de sus frases se volvió viral en redes sociales tras una charla en una escuela secundaria. Una silla de ruedas no es una jaula. Es una herramienta. Lo que te encierra es el prejuicio, no el metal. Lo empezaron a invitar a estaciones de radio, podcast, foros juveniles. Su historia se expandía, pero él nunca perdía el centro. Siempre volvía a casa, donde Carmen lo esperaba con arroz con leche, o con un guiso improvisado según lo que encontrara en el mercado. ¿Ya te dijeron que hablas como político?, le dijo un día a ella, mientras le servía sopa. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Samuel. Depende. Si un día llegas a tener poder, acuérdate de por qué empezaste, y de quién te enseñó a no quedarte callado. Una noche de viernes, Samuel volvió a casa con los ojos encendidos. Carmen ya había cenado sola. Le costaba cada vez más mantenerse despierta hasta tarde, pero lo estaba esperando, como siempre, en su sillón junto al ventanal. ¿Qué traes ahora?, le preguntó con una sonrisa. Samuel se agachó frente a ella, tomó su mano y la besó con respeto. Hoy me invitaron al Congreso Nacional a dar una conferencia. Quieren que hable sobre inclusión y derechos humanos, en el Pleno. Con todos los diputados ahí. Carmen no reaccionó de inmediato. Solo lo miró, como si viera a través de él, a través del tiempo. ¿A ti? ¿A un chamaco en silla de ruedas? A mí, respondió con una mezcla de orgullo y nervios. Quieren escuchar mi historia. La tuya también. Ella sonrió. Una sonrisa apenas visible, pero cargada de historia. Entonces que se preparen, dijo. Porque van a escuchar la verdad. Esa noche, en otra parte de la ciudad, una pareja veía la televisión en silencio. El noticiero nocturno presentaba un segmento especial, el joven que desafía las barreras. En la pantalla, aparecía Samuel, vestido con camisa azul, hablando con claridad y pasión en una entrevista. Vanessa fue la primera en reconocerlo. Se llevó las manos a la boca, como si intentara evitar que el pasado saliera disparado de su garganta. «Es él», susurró. Pablo, sentado a su lado, también lo reconoció. La misma mirada. El mismo lunar en la mejilla izquierda. La voz. La firmeza. No dijeron nada durante los siguientes minutos. Solo escucharon. Mi vida no empezó en una cuna de oro. Empezó en el umbral de una puerta, bajo la lluvia. Y fue una mujer, mi abuela, quien me enseñó que la dignidad no se pide, se defiende. Y que cuando el mundo te cierra puertas, tú puedes construir la tuya. Vanessa rompió en llanto. Pablo tragó saliva. Por primera vez en 30 años, sintieron algo que no sabían nombrar del todo. Culpa, vergüenza, miedo. Carmen también vio la entrevista. Sentada en su sillón, con la taza de té entre las manos, observó a su nieto hablar con una seguridad que parecía prestada de otra vida. Pero no, era suya. Era de ese niño al que nadie quiso cargar. De ese adolescente al que le escondían la mochila. De ese joven que ahora estaba hablando por miles que aún no tenían voz. Cuando la cámara enfocó su rostro mientras decía, mi vida comenzó cuando alguien me abrió una puerta, y me abrazó con amor.
Esa persona fue mi abuela. Y por ella, soy lo que soy. Carmen cerró los ojos. Y agradeció. No a Dios. No al destino. Sino a sí misma. Por no haberse rendido. Por haber dicho sí cuando otros dijeron no. Por haber sido madre, cuando ya nadie la esperaba. Las palabras de Samuel en el Congreso retumbaban todavía en cada rincón del país. No habían pasado más de 72 horas, y ya su rostro aparecía en portadas de periódicos, noticieros de cadena nacional y reportajes especiales. La escena en que relataba cómo su abuela lo había criado con pan duro, pero con amor abundante, se viralizó al punto de llegar a medios internacionales. Algunos lo llamaban el nieto de la dignidad. Otros, el hombre que nació del rechazo y se volvió esperanza. La imagen más compartida no fue la de él en el Congreso, ni en entrevistas, sino una vieja fotografía. Una en blanco y negro, ligeramente borrosa, tomada cuando tenía apenas unos meses. Samuel, en brazos de una mujer mayor de mirada intensa, cabello recogido y sonrisa apenas visible. Carmen. En redes sociales, esa foto circulaba con frases como ella lo salvó, el amor que no abandonó y madre es quien cría. Gente de todas partes escribía cartas, enviaba flores, hacía dibujos. Algunos adolescentes pedían conocerla. Adultos mayores decían que ella les devolvía el orgullo. Pero entre todas esas voces que aplaudían, también despertaron ecos del pasado. En un barrio de clase media, al otro lado de la ciudad, Pablo y Vanessa cenaban en silencio frente al televisor. Habían escuchado rumores, comentarios. Un amigo de la juventud los llamó para preguntar si era cierto lo del muchacho en silla de ruedas que era hijo de ustedes. Pero ellos negaban. Siempre lo habían negado. Era más fácil creer que ese episodio nunca ocurrió. Que la noche de lluvia, la nota escrita a mano, la manta celeste, no fueron más que una pesadilla vieja. Pero esa noche ya no podían negar más. El reportaje era claro. Las imágenes lo eran. Samuel, con su voz segura, su tono sereno, su mirada cargada de verdad, contaba su historia frente a millones. Lo dejamos en esa puerta, susurró Vanessa, con los labios temblando. Y ahora, está ahí, con ese traje, frente a todo el país. Pablo no respondió. Su mano apretaba la servilleta sobre la mesa. La frente le sudaba. El remordimiento tardó 3 décadas, pero por fin les estaba tocando la piel. El primer intento fue torpe, una carta escrita a mano, con errores, manchas, sin firma clara. Samuel la recibió por medio del equipo de prensa. La leyó en privado. Decía poco, o quizás demasiado. Había frases como nos superó la situación, pensamos que era lo mejor para todos, nunca dejamos de pensar en ti, y la más hiriente de todas, esperamos que puedas perdonarnos algún día. Días después, llegó otra. Esta vez de Vanessa. Larguísima, con párrafos enteros donde se justificaba, lloraba sobre el papel, decía que era joven, que tuvo miedo, que la presión social, que la familia, que el dolor, que todo. Pedía una sola cosa, una oportunidad para verte, para escucharte, para abrazarte aunque sea una vez. Samuel no rompió ninguna. Las guardó. Las leyó una vez más. Y luego se encerró en su cuarto. Carmen, desde la cocina, supo que algo distinto pasaba. Lo dejó solo. Pero le preparó té de canela, su favorito. Se lo llevó en silencio, lo dejó en la mesita, y solo acarició su hombro. Samuel, al sentir su mano, giró un poco el rostro. Son ellos, dijo. Quieren verme. Ella no hizo preguntas. No emitió juicio. Solo le respondió. Haz lo que tu corazón necesite. No para ellos. Para ti. La reunión se pactó una semana después. Samuel eligió un centro comunitario pequeño, neutral, sin cámaras, sin público. Solo 3 sillas en una sala blanca, una ventana con cortina rota, y el eco de un pasado que nunca pidió volver. Pablo y Vanessa llegaron primero. Vanessa se arregló como si fuera a una misa solemne. Llevaba una blusa sobria, los ojos rojos, las manos húmedas de tanto apretarlas. Pablo, más apagado, con el rostro surcado de arrugas y el andar torpe, sostenía una carpeta con recortes de periódicos donde aparecía Samuel. Cuando él entró, el aire cambió. No hizo falta que hablara. Su presencia, digna, segura, adulta, bastó para que los otros dos sintieran la distancia. No solo física, la emocional,
la moral, la que se construyó con años de ausencia. Gracias por venir, dijo Samuel, con voz baja. Tienen 5 minutos. Digan lo que necesiten. Pablo fue el primero en hablar. Tartamudeó. Pidió disculpas. Dijo que nunca supo cómo ser padre, que su juventud lo cegó, que le falló, que lo supo desde el día que se fue sin mirar atrás. Cada vez que te vi en televisión, quise gritar que eras mi hijo, dijo con la voz quebrada. Pero me callé. Por vergüenza. Por miedo. Vanessa rompió en llanto. Yo te di a luz, Samuel. Te llevé dentro. Pero, no supe. No supe ser madre. Pensé que te hacía un favor al dejarte con mamá. Que ibas a sufrir menos lejos de mí. Y ahora, solo quiero que sepas que te amo. Que no pasa un día sin que me arrepienta. Perdóname, por favor, perdóname. Samuel los miró. No con odio. No con lástima. Con verdad. Ustedes no me criaron. No me vieron llorar cuando los otros niños me decían lisiado. No me llevaron al médico, ni a la escuela, ni a las conferencias. No me abrazaron cuando tuve miedo, ni me enseñaron a usar la silla, ni me felicitaron cuando gané mis primeros premios. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban, pero no titubeaban. Ustedes no me vieron crecer. Porque eligieron no hacerlo. Porque me dejaron. Vanessa se cubrió la cara. Pablo cerró los ojos con fuerza. Y ahora que estoy aquí, quieren volver. Lo entiendo. Pero no se puede volver a donde uno nunca estuvo. Ambos lloraban. Pero Samuel no. Samuel estaba entero. Entero como su abuela lo formó. La que me crió fue mi abuela. La que me cuidó, me enseñó, me limpió las lágrimas, me enseñó a hablar, a pensar, a levantar la frente. Ella fue mi madre. Y ese lugar, ya está ocupado. Se levantó. Les dio una última mirada. Y antes de salir, les dijo. Ojalá encuentren paz. Pero no la busquen en mí. Afuera, Carmen lo esperaba sentada, como siempre. No preguntó nada. No necesitó palabras. Samuel se inclinó y la abrazó con fuerza. Como cuando era niño. Como cuando no entendía el mundo. Como cuando solo su abuela lo sostenía. Ella le acarició el rostro. Le limpió una lágrima que se le escapó, y con voz baja le dijo. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. No por lo que había logrado, sino por lo que nunca le faltó. El día amaneció sin nubes. Una luz limpia, casi transparente, se colaba por las rendijas de las ventanas de la casa de Carmen. Desde temprano, el movimiento era inusual. 2 asistentes del equipo de Samuel llegaban con flores frescas y un vestido azul de lino que él mismo había escogido para ella semanas antes. Una enfermera supervisaba su presión, su respiración, y le ofrecía un desayuno suave. Pero Carmen apenas probaba el café. Tenía la mirada fija en la fotografía que colgaba sobre su altar. Samuel a los 12 años, sonriendo con el diploma de aquel concurso de redacción, con la misma sonrisa que ahora veía en todas partes. 93 años. El cuerpo le dolía desde las costillas hasta las rodillas. Dormía mal, comía poco. Pero esa mañana, algo en ella vibraba distinto. No era vanidad, ni ansiedad. Era una paz extraña, envuelta en orgullo. Como si su vida, con todas sus cicatrices, hubiera valido la pena. ¿Está lista, señora Carmen?, preguntó uno de los asistentes, con voz suave. Ella se puso de pie despacio. Se negó a que la ayudaran más de lo necesario. Aunque le ofrecieron una silla de ruedas para la ceremonia, ella fue tajante. He caminado con él toda la vida. No voy a dejar de hacerlo hoy, dijo. El edificio donde se realizaría la ceremonia estaba custodiado por fuerzas de seguridad, prensa nacional e internacional, invitados especiales, miembros del gabinete y una multitud reunida frente a pantallas gigantes. El país entero estaba atento. Era la toma de protesta del primer ministro con discapacidad motriz en la historia del país. Pero más que eso, era la historia de un nieto que se convirtió en símbolo de justicia, de igualdad, de posibilidad. Cuando el vehículo oficial se detuvo en la explanada principal, todos los rostros se giraron. Las cámaras enfocaron a una mujer de cabello blanco recogido en un moño bajo, vestida de azul, con el rostro sereno y los pasos lentos. Carmen descendió con ayuda de un joven, apoyándose en su bastón. Cada paso parecía pesarle el triple, pero sus ojos no temblaban.
Iba derecha, digna. Caminó hacia la primera fila con esfuerzo, y cuando por fin se sentó, todo el recinto estalló en aplausos. No por protocolo, por reverencia. Muchos lloraban, otros se ponían de pie sin darse cuenta. En ese momento, no había político, periodista ni académico que no supiera quién era ella. No era la abuela de Samuel. Era Carmen Rosales, la mujer que no se rindió. La ceremonia comenzó con los honores habituales, banderas, himnos, juramentos. Las cámaras buscaban cada reacción, pero Carmen permanecía en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. A su lado, la ministra de Cultura murmuró: «Gracias por haberlo traído al mundo, señora. Gracias por no dejarlo». Ella no respondió. Solo la miró y asintió con gentileza. Su mente no estaba allí. Estaba en el día que le cambió la vida, la lluvia, la manta, la nota escrita con desprecio. Y ahora, 30 años después, ese niño caminaba con voz propia hacia el estrado más alto del país. Samuel apareció sobre el escenario vestido con un traje gris oscuro, elegante pero sobrio, sin adornos. Iba en su silla, impulsado por sí mismo, con una compostura impecable. El público lo recibió con una ovación que duró varios minutos. Él no sonrió. No al principio. Solo colocó sus manos sobre el atril y miró a todos con la calma de quien ha pasado por el fuego y sobrevivió. «Hoy no vengo a hablar de cargos, ni de promesas», comenzó. «Vengo a hablar de raíces». Hubo un leve murmullo. Todos lo escuchaban con atención. Muchos creen que llegué hasta aquí porque soy un ejemplo de superación. Y sí, hay verdad en eso. Pero no es la mía. Es la historia de alguien más. Carmen sintió que el aire se detenía a su alrededor. Yo no estaría aquí si no fuera por una mujer que me abrazó bajo la lluvia, cuando nadie más quiso tocarme. Que me enseñó a pensar cuando me decían que no podía. Que me llamó capaz cuando el mundo me llamaba inválido. Hizo una pausa. El silencio en el recinto era absoluto. Ella me alimentó cuando no tenía comida. Me enseñó a leer con revistas viejas. Me acompañó en cada caída, en cada victoria. No con lujos, con pan duro y amor infinito. El público ya tenía los ojos en Carmen. Las cámaras la enfocaron justo cuando una lágrima se deslizaba por su mejilla. No intentó ocultarla. No fue mi madre. Fue más. Fue la que decidió quedarse cuando todos se fueron. Y nunca pidió nada a cambio. Su nombre es Carmen Rosales. Y si hoy estoy aquí, es porque ella nunca me dejó caer. La ovación fue inmediata. Larga. Emocionada. Algunos ministros aplaudían de pie. Otras personas lloraban sin pudor. La imagen de Carmen, temblando, respirando con dificultad pero con la espalda erguida, recorrió el país entero. Entonces Samuel hizo algo que no estaba en el guión. Bajó del estrado. Detuvo su silla justo frente a ella, la miró a los ojos y le dijo, con voz firme pero suave: «Todo esto es tuyo, abuela». Se inclinó. Le tomó las manos. Y las besó. Ella lo sostuvo con ambas manos. No dijo nada. Sus ojos lo decían todo. Había vivido para ver eso. Para vivirlo. Para cerrarlo. Muy lejos de allí, en una sala oscura, Pablo y Vanessa veían la ceremonia por televisión. No estaban entre los invitados. No fueron mencionados. Nadie los recordaba. Y en ese silencio, entendieron lo irreversible de lo que habían hecho. Por más lágrimas. Por más cartas. Por más intenciones. Lo que perdieron, no se puede recuperar. Vanessa rompió en llanto. Pablo apagó el televisor. Y juntos, se quedaron sentados frente a la pantalla negra, mirando su propia oscuridad. Esa noche, Carmen volvió a casa cansada, pero en paz. Le quitaron los zapatos, la envolvieron en su chal de lana, y la recostaron en su sillón. Samuel se sentó a su lado, en silencio. «¿Estás bien, abuela?», preguntó, tomándole la mano. Ella lo miró. «Estoy más que bien. Estoy completa». Y esa fue su última palabra del día. Porque a veces, no hace falta decir más. Pasaron las semanas. El país, aún conmovido por la ceremonia, comenzaba a conocer una nueva forma de gobierno. La administración de Samuel no era escandalosa ni de grandes frases para la galería. Era metódica, humana, rigurosa. Cada decreto que firmaba llevaba una huella que no venía de manuales políticos, sino de experiencia vivida en carne y hueso.
Una de sus primeras medidas fue instaurar una reforma integral al sistema de salud para adultos mayores. En su propuesta, no los llamaba tercera edad, sino sabiduría en pie. Aprobó subsidios para viviendas adaptadas, transporte inclusivo, acompañamiento psicológico para cuidadores, y lanzó un programa nacional de alfabetización para personas mayores que nunca aprendieron a leer. Todo con nombres que recordaban momentos vividos con Carmen: Proyecto Pan Duro, Escuela del Delantal, Ley del Abrazo. El país entero comenzaba a respirar diferente. La discapacidad dejó de ser un tema marginal. En cada ciudad, aparecieron rampas nuevas, señalizaciones en braille, campañas sobre lenguaje inclusivo. Se prohibieron en medios términos como inválido o lisiado. Las escuelas recibieron manuales pedagógicos nuevos. Los niños aprendían que alguien con una silla de ruedas podía ser presidente. O mejor dicho, primer ministro. Y aunque Samuel estaba más ocupado que nunca, su rutina no había cambiado del todo. Cada noche, al terminar sus deberes, volvía a casa. A esa casa pequeña donde el refrigerador aún hacía ruido, donde el piso crujía y donde Carmen lo esperaba sentada junto al ventanal. Pero últimamente, Carmen ya no hablaba tanto. Sus ojos seguían vivos, pero su cuerpo comenzaba a apagarse poco a poco. A veces dormía hasta el mediodía. Otras veces, no lograba terminar una frase. Su bastón descansaba ahora junto a su sillón, intacto. Ya no lo usaba. No por decisión, sino porque sus piernas no respondían como antes. Samuel contrató a una enfermera fija, pero él mismo era quien la peinaba por las mañanas, quien le preparaba su pan con miel y té de canela, quien le acomodaba la manta en las piernas, como ella lo había hecho durante toda su vida. Una tarde gris, con olor a tierra mojada, Samuel entró al cuarto con una carpeta de documentos en las manos. Carmen estaba despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana. Su cabello, más blanco que nunca, caía suelto sobre los hombros. Parecía una niña vieja, pequeña, frágil, pero serena. «Te traje algo», dijo él, sonriendo. Ella giró el rostro lentamente. «¿Otra carta de esas que mandan los presidentes?» «No. Esto es un borrador. Un proyecto de ley. Pero este es especial». Se sentó a su lado. Abrió la carpeta. «Se llama Ley Carmen Rosales. Será un programa nacional de apoyo económico y educativo a mujeres mayores que cuidan a sus nietos o a niños sin padres. Se les dará asistencia médica, apoyo psicológico, acceso a formación técnica y una pensión justa». Carmen sonrió. Sus ojos brillaban. «¿Con mi nombre?», preguntó apenas, con un hilo de voz. «Con tu historia, abuela. Con todo lo que hiciste por mí. Para que otras como tú no tengan que hacerlo solas». Ella extendió la mano. Samuel se la tomó con cuidado. Permanecieron así un rato largo, sin hablar. Afuera, el cielo se volvía más opaco, más denso. Y entonces ocurrió. Carmen, con su mano entrelazada a la de él, cerró los ojos. Samuel la llamó suave. «Abuela». Pero ella ya no respondió. No hubo jadeos, ni llanto, ni movimientos bruscos. Solo el silencio dulce de quien se va en paz. Se durmió con los labios curvados en una sonrisa, como si la última palabra que hubiera querido decir fuera gracias. No hubo velorios pomposos. No hubo desfile de políticos ni cámaras dentro de la casa. Carmen no lo habría querido. Samuel respetó su deseo, un funeral íntimo, en el pequeño panteón del barrio, junto a Pedro, su esposo. La tumba estaba cubierta con flores silvestres, las favoritas de ella. No hubo discursos, solo presencia. Vecinos, antiguos compañeros de Samuel, una que otra señora del mercado, la enfermera, 2 niños que solían visitarla en el porche cuando ella les regalaba dulces. Samuel no lloró al frente. No dijo nada. Solo colocó una carta sobre el ataúd, escrita con su puño y letra. Pero fue otra carta, una que encontró en un cajón de su cuarto, la que leyó, en voz alta, de espaldas a los demás. «Yo no hice nada especial. Solo lo que una madre, aunque sea abuela, debe hacer, amar. Si algún día dudas de ti, recuerda esto. Tú fuiste mi mayor orgullo, y mi última esperanza en el mundo». Eso fue todo. Luego, el silencio se impuso. El sonido de la tierra cayendo. Las paladas.
el viento entre los árboles. Pasaron los días, las semanas. Samuel volvió al trabajo. Su agenda era tan intensa como antes, pero algo en él se había hecho más suave. Como si Carmen, al irse, le hubiera dejado una brújula nueva dentro del pecho. A veces, en medio de reuniones importantes, su mente se iba a la cocina donde ella le enseñó a leer con las etiquetas de las latas. O al patio donde le ayudó a controlar la silla por primera vez. O a la noche en que le dijo: «Tú puedes ser lo que quieras, menos alguien que se rinda». Un domingo por la tarde, Samuel se escapó de todo. Tomó un auto sin escolta, sin cámaras, y regresó a la casa de siempre. Ya no vivía allí, pero la conservaba intacta. Los mismos muebles, las mismas tazas, la misma mesa coja. Abrió la puerta. Entró en silencio. El aire olía a tiempo detenido. Caminó hasta el rincón del ventanal. Allí estaba la silla de mimbre de Carmen. La acarició. Se sentó. Miró por la ventana, y sonrió. No necesitaba más homenajes, ni placas, ni monumentos, porque sabía, con certeza, que todo lo que era, venía de ahí. De una mujer invisible para el mundo, pero inmensa para su vida. Hay amores que no hacen ruido, que no se exhiben, que no presumen. Amores que no llegan con aplausos, sino con una taza de té caliente, con una cobija remendada, con una palabra firme cuando hace falta. Así fue el amor de Carmen Rosales. Un amor sin discursos, pero con acciones que cambiaron el curso de una vida. Ella no era famosa. No tenía títulos. No fue celebrada en vida por los medios ni por la historia oficial. Pero fue heroína de la historia más importante, la del alma de un niño que el mundo quiso descartar. Carmen nos recordó que la grandeza no está en los reflectores, sino en las decisiones silenciosas. En quedarse cuando todos se van. En cuidar cuando nadie mira. En amar sin condiciones, incluso cuando el corazón ya está cansado. Porque madre no es solo quien da la vida, es quien la sostiene. Y Samuel, ese niño dejado bajo la lluvia, se convirtió en símbolo de un país que aún puede creer. Pero no porque tuvo suerte, sino porque tuvo amor. Porque alguien, cuando nadie más quiso, se arrodilló para levantarlo. Esta no es solo la historia de un primer ministro. Es la historia de una mujer invisible, que construyó con sus manos el corazón de un líder, y que demostró que el poder más grande del mundo no se encuentra en un cargo, sino en el amor que se da cuando nadie más lo da. Porque a veces, para cambiar un país, basta con que una abuela decida no rendirse. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!